Colosenses 1:24. Nos dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo quisiera, hermanos, pedirles que repitamos el versículo 27, que nos dice de la siguiente manera: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y ese es el título para este mensaje: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el Señor. La carta a los Colosenses, hermanos, fue escrita ya por el año, estas fechas nunca son exactas, pero por el año 60-62 después de Cristo. La iglesia en Colosa, una ciudad pequeña muy cerca de la Odisea, esta iglesia tenía la particularidad que no fue fundada personalmente por el apóstol Pablo, sino por su colaborador, que es Epafras, como lo dice el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este Epafras, hermano, fue el que fundó personalmente, el que estuvo en Colosas fundando la iglesia. Pablo nunca estuvo allí, tal cual lo confirma en el capítulo 2, en el versículo 1, donde dice que también la iglesia de la Odisea nunca vieron su rostro. Pero igualmente, el apóstol Pablo se preocupaba por esa iglesia. Epafras le llevaba la información cómo estaba la iglesia desarrollándose. El apóstol tenía sus colaboradores que iban a los lugares donde él no podía ir por X razones. No alcanzaba a ir, pero sus siervos, sus colaboradores, digamos así, iban al lugar, trabajaban, fundaban la iglesia y le llevaban los informes al apóstol Pablo, el cual por medio de cartas les enviaba, los adoctrinaba, les enseñaba por medio de cartas y también por medio de la oración, para que Dios los fortaleciera, aunque no les conocía personalmente. A veces hay personas que no los conoce personalmente, pero uno se da cuenta de la necesidad, o hay una petición, le llega a uno una petición, y aunque no conozca a esa persona, uno no deja de orar con el mismo amor, con el mismo cuidado, como las personas que tenemos a nuestro lado. ¿Sí o no, hermano? A veces nos llegan peticiones de hermanos que no conocemos,
a veces de otra ciudad, de otro país, y oramos igual como oramos por los hermanos que están cerca de nosotros. Esa era la situación. Entonces, hermanos, una de las cosas que afectaban a esta iglesia era el sincretismo religioso, es decir, la unión de varias creencias. Por ejemplo, ellos eran muy afectados por el gnosticismo. Gnóstico significa sabiduría. Entonces, entre las corrientes que ellos enseñaban o digamos anunciaban, era acerca de que Cristo era uno más entre los profetas, un hombre común y corriente. Tengamos cuidado, hermanos, cuando digamos Cristo fue un hombre. No, Dios hecho hombre, se hizo hombre por amor a nosotros. No es que sea un hombre, se hizo hombre, Dios hecho hombre por amor a nosotros. También eran afectados por las doctrinas o las corrientes judaicas, los judaizantes, que eran muy dados a las costumbres de hombre, no que están en la Biblia. Dice el capítulo 2 en el versículo 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay creencias, hermanos, que no son bíblicas. Aún hay cosas en la Biblia, hermanos, hay temas en la Biblia que son culturales, pero hay que transculturizar, hay que aplicarlo a esta época. Porque tienen un principio espiritual, pero hay tradiciones de hombres que no tienen ningún fundamento bíblico, no nos ayudan en lo espiritual. Creencias, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay personas y evangélicos también, yo los he oído, que antes de sembrar una planta ven la luna. No, dice, no hay que sembrar porque no es 11 de luna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, dice, no, ¿hasta cuándo? Una vez teníamos por ahí unos arbolitos de limón que queríamos que nos sembraran. Llamamos a un señor y nos dijo, sí, pero voy a venir hasta la otra semana. Ay, le digo yo, no surgen los palitos, mire, nos van a secar. No, es que tiene que estar la luna, no sé en qué me dijo. Ah, no, le dije yo, no. Mire, le digo, por favor, siémbrelos, que si le da sol, le echamos agüita y con la ayuda de Dios van a ser fructíferos. No. Entonces, esas son enseñanzas. Hay creencias, hermanos, que son puras creencias, y nosotros los evangélicos tengamos cuidado de no ser influenciados por esas cosas. Entonces, eso es lo que estamos identificándonos con la historia de esta iglesia. Ese era el problema de ellos, que había muchas corrientes que les decían por un lado, Cristo no, cree aquí, por otro lado las costumbres, bueno, les metían cosas. Y el apóstol Pablo, hasta el versículo 23 del capítulo 1, les está dando la doctrina. Les está explicando quién es el Señor Jesucristo. Y les dice, les habla del Dios creador, en el versículo 16, que el Dios creador les habla, el versículo 18, que Cristo es la cabeza de la iglesia, botando los argumentos de los que querían desviar a la iglesia con las falsas enseñanzas. Y Él les manda esta carta doctrinal, enseñándoles acerca del Dios creador, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que no hay otro. El primogénito de los muertos, y les habla del sacrificio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Vaya, hasta el versículo 23.
En el versículo 24, que es de donde leímos, vemos ahí una figura, hermanos, que se llama, ya el apóstol hace una digresión hasta en el versículo 24. Una digresión es un cambio de tema en la misma línea. Él les está presentando el tema de Cristo, la obra redentora de Cristo. En el versículo 24 hace el cambio, pero siempre en el mismo tema, y habla ya de su persona. Fijémonos bien, ya habla de su persona, de la obra de Cristo en su vida. Hermanos, en la vida cristiana hay dos componentes. El componente del conocimiento que tengamos de la experiencia de Cristo, y el segundo componente, cómo lo vivimos. No se trata, hermanos, solamente de llenarnos del conocimiento. Hay gente que conoce la Biblia de pasta a pasta, se conoce todos los temas, se conoce, pero no viven la vida cristiana. ¿Cuál es la clave que nos la da en el versículo 27? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿De qué sirve, hermanos? Que sepamos mucho. ¿De qué sirve que hablemos mucho si la gente no está viendo en nosotros a Cristo? Esa es la esperanza. Entonces, hermanos, ese es el componente. Conocer la obra, lo que Cristo ha hecho en nosotros, tener una doctrina radical en nosotros, no desviarnos, pero también vivir la vida cristiana. Qué triste, hermanos. Hay gente que como predica, como anuncia y habla, pero sus hechos están muy alejados de lo que es la vida cristiana. Sus palabras, su conducta deja mucho que desear. Así es que la clave, Cristo en vosotros. Eso les estaba diciendo a los hermanos de Colosas. Cristo en vosotros. Cuando Cristo está en nosotros, aún en el sufrimiento, hermanos, podemos gozarnos. Podemos gozarnos. Porque servirle al Señor no es fácil. No es un camino de rosas. No es que nos pongan una alfombra roja como las estrellas del cine, ¿verdad? El hermano líder. No es fácil. Y por eso les decía, el cambio en la línea de pensamiento del apóstol. Les comienza a hablar de él, de su ministerio, de la obra que Cristo hizo en su vida. ¿Cómo se reflejaba? ¿Qué ejemplo podían tomar ellos del apóstol? Les dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Veamos esto. Si Cristo está en nosotros, aún los padecimientos, los sufrimientos, pero por la obra de Dios, porque están también los sufrimientos personales, ¿verdad? Que también el Señor nos fortalece, pero estamos hablando del trabajo en la iglesia. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Imagínense qué contradictorio. Se gozaba, pero padecía. Y no por él, sino por la iglesia. A veces sufrimos no por nosotros, no, si a veces estamos bien en lo personal. La esposa está contenta, los hijos están contentos, estamos bien, pero si tenemos padecimientos muchas veces, o a veces, es por la causa de Cristo. Pero si Cristo está en nosotros, aún, hermanos, en los padecimientos por causa de la obra, podemos gozarnos, podemos seguir adelante, no nos desanimamos.
¿Cuánta gente dice, ay, yo ya no me congrego porque a mí en la iglesia no me quieren? Ay, yo ya no me congrego porque yo quería hacer cosas buenas, yo quería hacer propuestas, yo hice propuestas y nadie me las atendió. Como no me quieren, pues si propuestas son propuestas, pues sí, o son órdenes. Una cosa es proponer y otra cosa es ordenar. Y yo siempre lo digo, bueno, hay cosas que sí se aplican a la iglesia, hay cosas que no, lo siento. Pero hay gente que se resiente porque no se hace lo que dice. Hay gente, bueno, o porque no lo saludan, o porque no sé tantas cosas, hermanos, que nos causan, sí, somos humanos, y nos causan desilusión, nos causa decepción, tristeza. Pero si Cristo está en nosotros, nos gozamos y seguimos adelante. Y podemos amar al hermano que habló en mal de nosotros. El Señor dijo, amad a vuestros enemigos. A veces no le hablamos a algún hermano, es que ese hermano habló en mal mío. Yo me di cuenta, habló en mal mío. Podemos hablarle, podemos amarlo y podemos saludarlo, porque Cristo está en vosotros. Tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalo. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, perdónalo, Señor. Es doloroso. En cierta ocasión, en la carta a los Gálatas, el apóstol habló acerca del dolor que le ocasionaba servirle al Señor. El dolor que muchas veces es causado por la incomprensión. Le dice en el versículo, capítulo 4 de la carta a los Gálatas, el versículo 19, dice, hijitos míos, vea cómo está tratando a la iglesia en los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es tan doloroso muchas veces servirle al Señor, y el apóstol lo compara con un dolor de parto. El dolor de parto, pues, alguien dice que es como sacar una muela, alguien dice que es como otras cosas. Y les dice, hijitos míos, no les dice rebeldes. Miren ustedes rebeldes, miren ustedes sinvergüenza, miren ustedes no. Hijitos míos, por ustedes yo sufro dolores de parto. Porque duele, pero hay una meta, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los líderes, ya se acerca un tiempo bien crucial. Los líderes llevan una meta, es enseñar a los hermanos que están bajo su cuidado. No enseñarles que ellos son los que mandan, es que aquí yo mando, es que aquí yo mando. No, enséñeles que Cristo se forme en sus corazones. Enséñeles a obedecer. Enséñeles cuáles son los parámetros, cuáles son los órdenes, cuál es la jerarquía en la iglesia. Enséñenle que no se salten los límites. Ese es el llamado. Posiblemente no sea un líder, no llegue a ser un líder estrella, wow, ¿qué? Pero si le enseña a los pequeñitos a amar a Dios, a obedecer, a respetar, a conocer la palabra, eso es brillante, duele, causa dolor, causa sufrimiento, como dolores de parto. Miren qué tremendo, pero también hay gozo. Y por eso pudo decir el apóstol acá en el versículo 24, ahora me gozo en lo que sufro por ustedes. Gozo en el sufrimiento, pero por la causa de Cristo. Así es que, hermanos, que no nos desanimen esas cosas. Sigamos adelante anunciando a Cristo. Dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente la palabra de Dios. Vea, en la obra de Dios
Hermanos, es un gran sacrificio. Si no es fácil, hermano, se sacrifica la familia, se sacrifican los paseos, las diversiones, se sacrifica la parte económica, se sacrifica, mire, cuántas cosas, hermano. Pero eso en lugar de causarnos sufrimiento, ay, yo antes tenía amigos y hoy que soy evangélico nadie me habla. Ay, es que yo antes los domingos amanecía en la playa y hoy que tengo que ir a la iglesia ya no voy. No, hermanos, no gozamos aunque padecemos. No gozamos, hermano. Y no nos causa dolor las cosas que nos privamos por la obra de Dios y por amor a los que están bajo nuestro cuidado. Para darles ejemplo, lo que es tremendo, cuando a veces hay reunión y el líder no está. Mamá, estamos todos reunidos y no vino, y el que iba a dirigir la reunión, y el que traía la agenda, y el que no. Entonces, sí hay sufrimiento, pero es necesario seguir adelante. Dios, hermanos, nos hace conocer su voluntad. Cristo en nosotros nos hace conocer su voluntad. Dice el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Conocemos la voluntad de Dios. No es que esto haya sido un misterio que Dios quiso ocultarlo a unas personas y a otros se lo reveló. No. Sino que cuando Cristo está en nosotros, hermano, conocemos la voluntad, entendemos los misterios de Dios, entendemos las enseñanzas, entendemos por qué los padecimientos, entendemos por qué las cosas no salen como nosotros queremos, y por eso decimos: Señor, que se haga su voluntad. Ese es el misterio que mucha gente no entiende. Bueno, ¿y por qué si es evangélico pasa tantas pruebas? Bueno, ¿y por qué si es, hermanos, la obra de Dios cada día está haciendo? El enemigo está tratando, hermanos, de desacreditar la obra de Dios. Lamentablemente hay mucho cristiano que se descuida, mucho evangélico que cree cosas, como les decía al principio, que no son bíblicas, hermanos, desacreditando el cuerpo de Cristo. Pero Cristo en nosotros, hermanos, cuando Cristo está en nosotros, hay esperanza, hay esperanza. Conocemos los misterios de Dios, porque conocemos su palabra, porque conocemos su voluntad. Conocemos lo que Dios quiere, espera de nosotros y quiere de nosotros. Cristo en nosotros nos hace buscar también el crecimiento espiritual. Quiero decirles que el cristiano no se estanca. No se estanca. El cristiano crece. Cuando ora, cuando estudia la palabra, cuando da testimonio, cuando le sirve al Señor. Vean lo que dice el versículo 10. En el versículo 10 nos habla del crecimiento espiritual. Dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo será andar dignamente del Señor? Mire, Dios nos pide santidad. Dios nos pide que seamos honestos. Dios nos pide que hagamos su voluntad para andar como es digno del Señor. Agrega: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Los cristianos no actuamos mal. El fruto del Espíritu Santo está presente en todo lo que hacemos, porque Cristo habita en nuestros corazones. Y luego dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. El cristiano no debe estancarse. Si el cristiano se estanca, se muere. Si el cristiano se estanca, lo ahogan las espinas del camino. Debemos seguir
debemos seguir adelante. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Significa que Cristo está en nosotros. Y dice, Cristo en vosotros. Hacemos maravillas, hermanos, si Cristo está en nosotros. Dice, la esperanza de gloria. Este término esperanza, hermanos, traducido, la traducción en español significa esperar, pero no estar muy seguro. Yo espero que este año me vaya bien. Yo espero que, que el pisto este mes me alcance. Es una espera en español el significado. Pero si la palabra esperanza la llevamos a la traducción griega, que es la palabra elpis, significa convicción. Esa es la diferencia. Y acordémonos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Esta palabra esperanza en el griego es la palabra elpis, que significa convicción. Cristo en vosotros, fijémonos bien, la esperanza de gloria. Tenemos la convicción, hermano, que todo lo que hacemos nos lleva a la gloria de Dios, a la vida eterna. Y por eso vamos venciendo obstáculos. Y por eso vamos caminando. Algunas veces tristes, algunas veces quizás decepcionados, no nos salieron bien las cosas, no llegó la gente a la reunión, no nos alcanzó el presupuesto y no nos quisieron dar más pisto y tantas cosas, hermanos. Pero hay una esperanza, hay una elpis en cada uno de nosotros y es la que nos sostiene y no nos deja doblegar, pero yo voy adelante, yo voy para el reino de los cielos, yo voy a la gloria eterna. Aquí quedarán los lamentos, aquí quedará el lloro, aquí quedarán las decepciones. Yo voy adelante. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta iglesia no iba a desmayar si se mantenía. Se nos cortó la transmisión, pero vamos a orar. No, sí. Bueno, perdón. Pues se fue la luz, creí que había cortado. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tenemos un negocio pendiente, por favor. Va a pasar mi esposo a lo que falta del programa y después nos quedamos con el negocio. Pero vamos a orar. Hay enfermos, la familia Rivera, el niño de Oscarito, Maciel, y otros hermanos que están enfermitos y los hermanos que están en el Facebook. ¿Hay algún enfermo en este momento? Ponga mano por fe que va a sanar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso de adoración. Gracias, Padre, porque nos das tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda, Señor, en momentos difíciles. Queremos servirte, queremos, Señor, honrarte, queremos glorificar tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias por tu pueblo, Señor. Dios mío, te necesitamos. Extiende tu mano sanadora, Señor. Las familias donde hay personas enfermas, Señor, la familia Rivera, Padre. Dios mío, la familia Jacinto Palma, extiende tu mano sanadora. Y otros hermanos que también, Señor, están con problemas de salud, así como también las familias que están a través del Facebook. Si hay enfermos, te suplico, Padre, que los sane. Si hay necesidades, si hay problemas, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, ministre esa vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.